Aquí y Ahora continúa. Seguramente que en algún momento, afectados por el estrés de la vida moderna, muchos hemos tenido el deseo de dejar todo atrás y refugiarnos en una isla desierta. Pero por lo general no pasa de ser solo eso, un deseo. A continuación les tenemos la historia de una pareja que decidió actuar. Cambió su rutina en la Ciudad de México por una playa en la selva de Oaxaca. Nuestra corresponsal Edna Schmidt nos presenta a estos dos retirados del mundo. Desde joven, el filósofo Leonardo da Andra ha buscado el modelo perfecto para la felicidad. No lo encontró en España, donde estudió las teorías de los grandes pensadores. Ni tampoco en los movimientos sociales de los años 60 en México. Fueron años conflictivos, densos, años de cuestionamiento vital, de cuestionamiento mental y de cuestionamiento espiritual. En 1980 finalmente encontró lo más cercano a la utopía en la pintora Agar García, pero ella estaba casada y a punto de irse a estudiar a Inglaterra. Ya tenía la beca, tenía el dinero, tenía todo, conozco a Leonardo da Andra y pues cambió todo. Todo empezando por el lugar donde vivían. Da Andra convenció a su novia de abandonar el estilo de vida que según él lo oprimía y lo deshumanizaba. Decidí salirme, formar la utopía mínima, que es la de pareja, y tomar el destino en nuestras manos. Dejaron atrás su cómoda vida de clase media en la Ciudad de México. Renunciamos a los confortes de la civilización, la televisión, el agua caliente, la energía eléctrica, el gas, el teléfono, el médico a la mano. Y se fueron a buscar su paraíso. Lo encontraron aquí, ubicado en la cima de esta montaña, de donde se divisa la bahía de Cacaluta, cerca al puerto de Huatulco, en el Pacífico mexicano. Al frente, una isla rodeada por 8.000 hectáreas de espesa selva. Eso fue hace 23 años. Ahora admiten cándidamente que la fantasía pronto se tropezó contra la realidad de la vida en el trópico. No hay paraíso sin serpientes. Todo picaba, todo comía, todo raspaba. Eso es lo único que sí no me quisiera acordar. Eso sí realmente fue muy duro para mí. Peor aún fue tener que enfrentar sus instintos más básicos. Porque decía Leonardo, bueno, si tú no cazas ni pescas, pues no vas a comer, ¿no? Durante 7 años durmieron en una improvisada cabaña. 7 años recogiendo todo el material con burros y todo para hacer una casa más o menos decente. Ellos viven entre 4 paredes que les sirven de habitación, despensa para sus alimentos y estudio. Es allí donde Agar pinta sus cuadros repletos de caracoles y olas. Yo creo que lo que vives es lo que pintas, lo que sueñas, por lo que anhelas ser, ¿no? Desde hace poco disfrutan de una letrina al aire libre, según ellos, con una de las mejores vistas del mundo. Hay que aprovechar aquí, el agua es sagrada, hay que regar todo con ella abajo. Pero conservar el agua sigue siendo un reto diario. Aquí en estos tanques recogen el agua lluvia que consumen minuciosamente. Hace 52 años, Leonardo da Andra ha escrito 11 libros de diversos temas, de los cuales le han publicado 10. Algunos son textos obligados en muchas universidades de América Latina. Escribo a mano una hamaca. En mis manuscritos está el sudor, a veces inclusive la sangre, porque dejo plasmados ahí algunos insectos que tratan de parasitar de mis ideas y los embadurno con la escritura. Por más artesanal que sea su manera de plasmar sus ideas en papel, da Andra no puede evitar recurrir a la tecnología. Yo leo mis textos en manuscrito, los paso a una pequeña grabadora, se los mando por correo y luego ellos me los regresan por computadora, en email, y yo voy al pueblo una vez a la semana y de ahí los bajo. En el pueblo compran algunos víveres, pero regresan inmediatamente a la selva porque, dicen, la luz eléctrica los encandila. Ya me cambió completamente, ya casi no puedo ni dormir ni en el pueblo, fíjate. Ya me convertí en un animal salvaje, yo creo. Una propuesta de último minuto presentada por Irán. Da Andra, quien nació en Chiapas, se mantiene en contacto con el mundo a través de la radio. Oigo la BBC de Londres, París Internacional, Radio Exterior de España, Radio Washington. Tengo los sensores bien puestos y desde aquí, desde esa tranquilidad. Esta tranquilidad es la que los hace resistir a la tentación del mundo exterior. ¿Salir para qué? Cuando yo tenga algo bueno que dar, voy a salir. Salir para hacer bulto, para cuantificar la mediocridad, me niego a ello. Quienes quieren comunicarse con ellos vienen a visitarlos.
y se quedan en un par de modestas cabañas que construyeron. Ahora, después de varios años de aislamiento, me estoy dando cuenta que el aislamiento también conlleva una dosis profunda de orgullo. En su momento, discutieron la posibilidad de tener hijos. A continuación vino el llamado de la naturaleza, que mi compañera dijo, pues tenemos el imperativo de procrear un hijo, por lo menos uno. Pero dados los peligros e inconvenientes a los que estaban expuestos en la selva, decidieron cambiar de planes. Pues no pude tener hijos. Me dolió tanto que le dije, bueno, Leonardo, es que nuestros hijos son nuestra obra. Y a partir de ahí dijo, oye, bueno, pues entonces permíteme luchar por hacer un parque aquí. Y le dije, adelante. Su ideal era convertir este paraíso en una reserva ecológica, pero no todos compartían su sueño. Aquí tuvimos como enemigos a los hoteleros, a los políticos, a los propios nativos, porque esta playa era una de las principales playas en el desove de la tortuga. Depredaban las tortugas, comían los huevos, mataban los venados. Pronto se enteraron que el gobierno mexicano tenía otros planes para esa bahía. Entonces dijeron los señores del buró, pues aquí vamos a hacer un gran pueblo. Entonces la primera lucha, y yo lo sabía, era cambiar ese pueblo. Ese pueblo incluiría un proyecto de desarrollo turístico, como los que se ven a pocas millas en Huatulco. Y fue difícil porque nos disparaban a la casa donde estábamos viviendo. Nos trataron de aniquilar en el sentido pleno de la palabra, desde la perspectiva política, desde la perspectiva vital, desde todas las perspectivas nos trataron de aniquilar. Según Dajandra, usaron los rumores como arma para desprestigiarlo. Me acusaron de sembrar marihuana, que yo tenía 2 hectáreas de marihuana sembradas en medio de la selva para exportar a Estados Unidos. Y según él, como no pudieron probar las acusaciones, acudieron a la fuerza. Entonces decidieron aprenderme y me mandaron un grupo de judiciales, 5 judiciales, el 16 de diciembre de 1997. Salí por piernas, me liberé por cuestiones de segundos, estuve un mes viviendo en la selva, armado con mi pistola y mi rifle, era cazador en aquel entonces. Por un golpe de suerte, la noticia de que le habían otorgado un premio nacional de literatura cambió dramáticamente el rumbo de los hechos. Y gracias a ese premio recibí el telegrama del gobernador felicitándome, el mismo que pretendía aniquilarme me felicitaba diciéndome que era un honor para Oaxaca que estuviera un personaje como yo aquí representando al Estado, ¿no? Esas son las ironías de la historia. Y gracias a la notoriedad de ese premio, lograron sumar personajes influyentes al sueño de crear un parque nacional. Entre ellos, los escritores Jorge Volpi, Elena Poniatowska y el poeta canadiense Eric Roberge. Trajimos prensa, escritores, hicimos 6 de todo el mundo y ellos nos ayudaron con sus firmas para lograr que mi esposa fuera a Los Pinos, que es la residencia oficial del presidente de la República de México, 2 veces con Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo para que el parque se hiciera, ¿no? Se decretara. Fue la primera vez en la historia de México que se decreta una reserva con ayuda de artistas, intelectuales, poetas. Fue así como nació el Parque Nacional de Huatulco, que alberga numerosas especies raras de animales, corales y vegetación que ahora son conservadas por ley. Se hizo este proyecto con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha ayuda, mucha gente. Ahora ya no cazo porque vivimos en un parque, pesco, eso sí, y comencé por medio de la pesca y de la cacería a entender lo que era la naturaleza en sus rituales. Esa misma naturaleza le provee a Agar los caracoles púrpura que toma prestados de las piedras para usar su tinta. Luego los regresa al mar. Desde su paraíso mexicano, Leonardo Dajandra acaba de terminar su más reciente libro sobre los latinos de Estados Unidos y sus ritos. Aun cuando dice que extraña poco de la civilización, Dajandra confiesa que hay algunas cosas materiales que sí le gustaría tener. Espero pronto tener una laptop que sea autosuficiente y lograr con ello el delirio que tenía Einstein y todos los grandes físicos cuánticos, de conseguir un aparato que se autorregenere incesantemente. Aunque no ha sido precisamente una utopía, Agar dice que su compañero nunca le ha dejado de cumplir la promesa que le hizo hace 23 años. Lo único que me prometió es de que no me iba a aburrir, y la verdad lo ha cumplido a cabalidad, no me puedo quejar, ¿no? Qué linda historia, ¿no? Sí, qué vida, ¿no? Increíble, se escaparon, hicieron lo que mucha gente habla, pero lo dejarlo hicieron. todo e irse a una playa, ellos lo lograron. Y vivir ahí. Bueno, los planes del filósofo Leonardo Dajandra para este nuevo año son publicar su más reciente libro y seguir escribiendo sentado, adivina dónde, en su hamaca. Bueno, Teresa, un lugar ideal porque, según él, está en el justo medio entre el cielo y la tierra, y así, en la hamaca,
el trabajo es más placentero para cualquiera, por lo menos es lo que él cree. Yo creo que sí, ¿no? Lo vimos así. Regresamos con un adelanto de las historias que estamos preparando para la próxima semana.